favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría,
Dios les bendiga en este día que el Señor nos ha otorgado. Es una bendición poder estar nuevamente y obviamente compartir su palabra. Sin demasiados preámbulos quisiera entrar en el mensaje de este día que el Señor me ha otorgado por gracia. Valga la redundancia, en estos días he sentido fuertemente en mi espíritu sobre una palabra en la cual he tenido la firme convicción de compartir en este día con la casa, y quisiera que me acompañe Apocalipsis capítulo 3. Allí la mayoría de nosotros conocemos este mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis con un propósito muy especial, muy específico, porque cada mensaje en la Biblia tiene sin ningún lugar a duda un propósito especial y específico, primeramente para nosotros, con el fin de que accionemos en función de lo que Dios quiere que hagamos y en la posición pertinente que Dios quiere que estemos. Así que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Reconozcamos que Apocalipsis está saturado de un lenguaje simbólico, pero no vamos a reparar sobre el tema. Simplemente hago la salvedad para que entendamos el por qué escribe de esta forma tan especial. Y le dice propiamente a la iglesia: conozco tus obras, tienes famas de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor siempre nos deja y nos da abundantes mensajes de advertencia. Y yo veo aquí en este mensaje, que lógicamente tiene continuación, veo su amor, indudablemente, porque dentro de su amor, dentro del contexto del amor de Dios, Él siempre nos advierte a tiempo y con tiempo para que nosotros reaccionemos frente a la palabra clara, puntual del Eterno. Es notable que Dios le habla a una iglesia en la cual la misma, yo quiero brevemente reparar en el marco histórico y luego dar una aplicación para nosotros en un tiempo tan especial como el que estamos viviendo, de mucha confusión, en un tiempo donde estamos allí siendo hostigados permanentemente por las variantes de conducta de la sociedad, donde ya no estamos plenamente disfrutando de libertades que teníamos en años pasados, sino que estamos en estas libertades que se están interrumpiendo permanentemente. Y todo este conjunto de conductas, detrás del mismo hay, sabemos, espíritus que pretenden constantemente ahogar, que pretenden asfixiar, que pretenden apagar, que pretenden llevar a un colapso a nuestra vida espiritual. Pero sin ningún lugar a dudas, la palabra del Señor, a pesar del contexto incómodo que estamos viviendo, nos advierte que eso no nos debería pasar, que eso no debería ocurrir en nosotros. Toda la Biblia nos indica que nuestra condición espiritual, que nuestra postura en su voluntad tiene que ser siempre aplomada y en condiciones óptimas para llevar a cabo el plan que Dios depositó en cada uno de nosotros para el cumplimiento de su propósito. Por eso la Escritura no nos da lugar a que permanezcamos demasiado tiempo en el desánimo, permanezcamos demasiado tiempo en el desgano, y he sentido en estos días en mi espíritu ese fuerte desgano que muchas veces nos controla y nos acorrala permanentemente, y nuestra vida espiritual comienza a decaer, comienza a desplomarse, y lo más terrible es que entramos en un acostumbramiento tan letal que hasta normalizamos lo anormal. Por eso
esta palabra que Dios le da a la iglesia de Sardi es para que la misma reaccione frente a una situación de acostumbramiento formal que los hermanos de aquel entonces habían entrado en un letargo de formalismo, de normalidad, habían naturalizado lo que Dios considera antinatural, y en función de eso Dios, aunque es una palabra fuerte, pero es una palabra correctiva para que reaccionemos, le dice: ustedes tienen fama, ustedes tienen apariencia, ustedes tienen cierta reputación de que tienen viva la vida del Espíritu, que están frescos, pero la realidad, de acuerdo a mi escrutinio, le dice el Señor, es que están muertos. Y eso propiamente obedece a que muchas veces somos extremadamente formales y entramos en una situación de ritualismo, aunque no nos damos cuenta, y la muerte comienza a agrandarse dentro nuestro y la vida del Espíritu comienza a disminuir considerablemente. Y en función de esta verdad, que no es precisamente la más alentadora, quiero enfocar para luego terminar diciendo que hay una posibilidad absoluta en la cual nosotros podemos revertir, porque esa es la intención del Señor, que nosotros podamos revertir propiamente toda condición de desgano, de desánimo, de depresión, como usted quiera llamarle, pero la realidad es que esas conductas no deberían ser el patrón predominante que nos controlen propiamente nuestra existencia. Así que quiero dar algunos pensamientos concernientes de por qué nosotros muchas veces entramos en ese territorio, entramos en ese conjunto de conductas y allí permanecemos y allí nos establecemos y hasta lo naturalizamos como algo normal. Sin duda, para Dios no tiene nada de normalidad. Y Dios le dice a la iglesia que se despierte. Esa es una palabra, un llamado de atención para nosotros también, en caso en que estemos en una condición semejante. Y si no lo estamos, gloria a Dios, es una palabra de advertencia, de cuidado, insisto, y lo recalco con propósito y a propósito, en un tiempo tan controversial, tan variante como el que estamos viviendo, donde las normalidades de años pasados han caducado de manera notable. Así que no estamos habilitados nosotros a caer en ese letargo, en ese sueño y en esa muerte espiritual en absoluto. Y no estamos llamados propiamente tampoco a vivir de apariencias, ¿no? De demostrar por fuera lo que en realidad no somos por dentro, porque aquí vemos con una claridad notable que el propio Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que hace el escrutinio perfecto, pertinente, cabal, para que nosotros reaccionemos. Yo titulé este sencillo mensaje de muerte a vida. Tiene que haber una reacción en nosotros, tiene que haber indudablemente un movimiento interior, que la vida del Espíritu en nosotros fluya de manera constante e ininterrumpida, más allá de las condiciones temporales que estamos atravesando en los tiempos finales, que según las profecías bíblicas, que tienen lógicamente la certeza contundente, serán tiempos extremadamente difíciles, y usted y yo no los podemos ignorar. Si usted conoce su Biblia, si usted conoce la Biblia, los tiempos que estamos viviendo no nos deberían sorprender, porque ya están escrito con una elocuencia notable. Así que, número uno, la iglesia de Sardis tiene cierta fama, dice la Escritura, de estar viva, pero su realidad, como dice la Escritura existencial, era que estaba muerta, era solo una apariencia, era solo un maquillaje, era solo una exteriorización de algo que por dentro no existía. Y eso, lógicamente, está profetizado también. Pablo le dice a Timoteo en las cartas en 1 y 2 de Timoteo que vendrán tiempos donde tendrán apariencia de piedad. Mucha gente se disfraza de piadoso, se viste como
oveja, pero por dentro hay un lobo, lo sabemos, pero más allá de que lo sepamos, nosotros debemos estar atentos, alerta, de manera constante. Primeramente por nosotros y luego por aquello que nos puede rodear, para no caer en la trampa, para no quedar allí, como dije anteriormente, anclados en una situación de letargo en la cual Dios no nos permite. Así que Sardi es un claro ejemplo muchas veces de la cristiandad actual de nuestros tiempos. Generalizo, no digo que todos, pero sí que hay muchas veces un grupo considerable de personas que están en condiciones semejantes, y la idea no es acumular culpa, sino la idea es precisamente que reaccionemos frente a nuestra realidad espiritual. Y sé que le estoy hablando a personas que tienen llamado al ministerio, personas que están liderando, personas que han sido posicionadas en la iglesia del Señor con una responsabilidad notable, loable. Pero más allá de eso, nuestra conducta y nuestro proceder tiene que estar a la altura de la circunstancia que nos demanda el Señor. Y lo bueno de la palabra es que la palabra es para todas las edades. Así que aquí no queda nadie excluido de este mensaje en el cual el Señor nos otorga. Así que quiero enfatizar propiamente por qué una iglesia, o por qué miembros, siendo parte de la misma, podemos estar en la condición de adormecimiento, de muerte y de apariencia, como lo estaba la iglesia de Sardis, que el Señor podía volver, y el Señor va a volver en el efecto sorpresa. Y fíjese lo que dice la Escritura, que los de Sardis iban a ser sorprendidos propiamente por este acontecimiento que es inminente, y iban a ser sorprendidos para mal y no para bien. Así que nosotros no debemos ignorar los acontecimientos proféticos que están ocurriendo en nuestro mundo. Entonces, número uno, es alguien apagado por las circunstancias. Lo dije al principio, las circunstancias pueden apagar, las circunstancias pueden desmerecer nuestra condición espiritual y a la vez apagarnos, ahogarnos. Pablo dice allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, si no me equivoco, dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Esas verdades allí nos están diciendo que debemos prestar extremada atención, no solo al mensaje profético de las Escrituras, que por cierto es notable y en el cual debemos estar atentos, sino a cada mensaje que Dios nos trae de parte de los hermanos, de parte de los siervos del Señor, en los cuales debemos estar muy atentos. Es un tiempo extremadamente peligroso para que nosotros pasemos, valga la redundancia, demasiado tiempo distraídos y entretenidos con las trivialidades de la vida. Número dos, ¿por qué alguien puede estar en una condición semejante? Es alguien dominado por la pereza. Recordemos lo que dice Proverbio, que la pereza está dentro de los pecados en los cuales van a desmantelar nuestra condición espiritual. Y cuando me refiero a pereza, me refiero a que muchas veces no somos todo lo diligente que deberíamos serlo en la vida del espíritu, y entramos en una postergación tan abrupta en la cual dejamos lo esencial por lo trivial y abandonamos la oración, abandonamos la lectura de la palabra. El Señor el domingo pasado nos habló fuertemente de la oración, haciendo un fuerte hincapié allí en la oración, en los compañeros de oración, en dar lo que tenemos, y a veces no tenemos casi nada para dar porque nuestro depósito interior está carente de verdad escritural, está carente de la vida del Espíritu, y eso es preocupante y alarmante. Pero el Padre viene para que reaccionemos en función de lo que Él quiere que nosotros hagamos, y no de nuestros caprichos y no de nuestros pareceres. Tercero, es alguien que va dejando de lado la vida espiritual, la vamos abandonando, la vamos postergando, lo dije anteriormente, ya no es la prioridad, ya ha pasado demasiado tiempo ocupados, atribulados, sobrecargados y afanados en cosas temporales, pero en las cosas eternas siempre quedan de lado, siempre dejamos para mañana lo que deberíamos hacer hoy.
Es alguien que se esconde detrás de las apariencias mentirosas. Esto es muy fuerte, pero esta es una realidad en la cual no debemos nosotros dejar pasar por alto y tiene que ser en nosotros revertido. No estamos llamados a vivir de apariencia, estamos llamados a vivir en la esencia de la vida del Espíritu, en la originalidad de nuestra identidad que Cristo nos ha dado y ser singulares en el sentido propio de nuestra impronta, de nuestro proceder, tal como somos, nos ha formado el Señor, y no ser y no vivir, quiero decir, de apariencias absurdas que en las cuales tarde o temprano todo ese maquillaje de espiritualidad que a veces fabricamos en nosotros a través de diferentes pruebas, a través de diferentes circunstancias, tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano saldrá a la luz lo que verdaderamente somos. Y bueno, si allí no hemos tenido la vida del Espíritu acentuada en nosotros, nos expondremos a la vergüenza, nos expondremos indudablemente a cosas que nos traerán dolor antes que alegría. Por eso la iglesia de Sardes es advertida. Yo entiendo que este contexto, aunque la palabra es confrontativa, es molesta y nos trae un sacudón, detrás de la misma veo el amor del Señor, veo el amor del Padre, que no contempla capricho, sino que quiere hijos que verdaderamente alcancen la estatura de Cristo, la madurez de Cristo, y nos pongamos, como quien dice, los pantalones espirituales y caminemos en un mundo totalmente oscuro, controversial al mensaje de la palabra, y afrontemos la realidad que nos toca vivir, levantando dentro de nosotros la vida del Espíritu como el mayor estandarte predominante que tenemos que tener. Para eso me tengo que ir a Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que allí Pablo describe propiamente, meticulosamente, cómo debe ser la vida del Espíritu, la conducta y lo que debe predominar en cada creyente que verdaderamente se ha convertido. Es por eso que consideré muy pertinente esta palabra, que nos debe alentar, aunque no parezca de aliento, debe serlo, porque la Escritura tiene esa dinámica de sacudirnos frente a una realidad que muchas veces es preocupante y a la cual, insisto, tenemos que reaccionar. Y para ir concluyendo en estos pensamientos, simplemente dejar estas verdades sencillas y prácticas acentuadas. Es alguien que no es consecuente con lo que habla. Romanos capítulo 3, Pablo confronta allí a los judíos presumidos de su condición y él echa por tierra toda esa cultura, no sé si es la palabra correcta, pero sí todo ese pensamiento teológico que los judíos tenían acerca de sí mismos, y los confronta y le dice: ustedes, en otras palabras, no son consecuentes con lo que enseñan. Ustedes presumen de la ley, ustedes presumen de la raza que son, aunque él también lo era, por cierto, pero parece ser que no son consecuentes con lo que enseñan. Enseñan una cosa, pero viven otra, y así nos suele suceder cuando entramos en esta condición de muerte, de adormecimiento. Aunque parezcan palabras opuestas, tienen similitudes en cuanto a la condición, en cuanto a la tarea que llevamos a cabo. La Biblia es muy clara y dice que el árbol se conoce por los frutos. Debemos revisar personalmente qué frutos en estos tiempos estamos dando, ¿no? Podemos hablar con mucha elocuencia, podemos tener palabras muy bonitas, pero la realidad, lo que verdaderamente tiene peso en nosotros es la conducta, es nuestro proceder. Por eso a veces nos engañamos a nosotros mismos. Es alguien que ha tomado distancia, y esto somos en esta casa bastante recurrente y hasta puede sonar tedioso, pero no importa. Lo importante es que, a modo de repetición, se nos grabe: mucha gente ha tomado distancia de la Biblia, de la palabra del Señor. Y cuando digo que ha tomado distancia, estoy diciendo que no recurre a ella periódicamente, la olvida, si se quiere, en la semana, por todas las ocupaciones que todos tenemos, y no tenemos ese tiempo, ese espacio, ese rincón de revelación que deberíamos tener en nuestro hogar para nutrirnos permanentemente de las Sagradas Escrituras. Por eso
Creo que si pasáramos más tiempo con la palabra viva y eficaz, que es cortante como espada de doble filo, nuestra condición espiritual sería mucho más relevante de lo que es, en función de lo que la misma nos transmite y nos imparte, porque es una palabra viva, es una palabra eficaz. Cuando uno lee la Biblia, indudablemente se ve ministrado por el poder del Espíritu Santo. No caigamos en el error de desmerecer las Escrituras, de subestimar las Escrituras, porque si entramos en ese pensamiento filosófico absurdo, corremos el riesgo, insisto, de permanecer en esta situación de lo que el Señor le dice propiamente a la iglesia de Sardis. Y fíjese, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero, el ángel es el pastor, el ángel son los encargados, el ángel son las personas en el liderazgo. Empieza por el liderazgo, empieza por nosotros, por los responsables primarios de no estar en una condición tan precaria como lo estaban acá. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, la totalidad, la plenitud. Y las 7 estrellas, las estrellas son los pastores propiamente, en el cual el Señor indudablemente tiene en su mano. Dice, conozco tus obras, Él conoce nuestros proceder. Dios no desconoce, nosotros no somos ajenos a Él, nosotros no estamos escondidos en ninguna situación de la vida, creemos que lo estamos, creemos que Él no nos observa, a veces consideramos erráticamente que Él no escudriña nuestro proceder. Sin embargo, la Escritura dice, conozco tus obras, conozco tu proceder, conozco tus hechos, conozco tu condición, conozco tu fortaleza, conozco tus debilidades, conozco tus problemas presentes. Él está permanentemente atento. Nuestra vida delante de Él es en vivo y en directo. Él no tiene grabaciones, Él no tiene copia de nosotros. Estamos en vivo y en directo, todo está desnudo delante de Él. Por eso lo bueno, lo notable, lo fabuloso, lo destacable, lo sublime es que el mensaje de Dios siempre es fresco, el mensaje de Dios es atemporal, tiene permanencia con el correr de los años. Los hombres estamos de paso, nos envejecemos, nos desgastamos, perdemos lucidez, etcétera, etcétera, pero su palabra permanece para siempre. Así que en este día, en este momento, en esta historia que Él está escuchando, sin duda Él está conociendo tus obras. Y para concluir y entrar en la recta final, quisiera brevemente preguntar si es posible que nosotros podamos revertir una situación semejante. Lógicamente que sí, estamos bajo un manto de gracia, bajo un manto de amor, bajo un manto de misericordia. Es el conjunto de la gracia, del favor de Dios, en la cual podemos acceder al Señor y acudir a Él, entrar a su trono de la gracia confiadamente, donde no encontraremos reproche, donde encontraremos amor y paternidad divina. Así que quiero rápidamente decir lo que la Escritura dice, y el Señor le dice a la iglesia, despierta. Nos dice a nosotros que nos reavivemos, que salgamos de ese letargo, ¿verdad?, espiritual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir? ¿Cómo podemos dejar? ¿Cómo se puede romper en Cristo Jesús? Lógicamente, este relajamiento espiritual que muchas veces nos domina. Número 1, quisiera decirte que nosotros debemos despertar del sueño espiritual. Es que volvamos a Él, algo tan básico, tan esencial, de manera urgente, y nos saquemos el disfraz de toda apariencia. Debemos ser genuinos delante de Él, tener una oración eficaz. La Biblia no habla de oraciones poderosas, habla de oraciones eficaces, aunque se convierte en poderosa. Comentarle, decirle al Señor de nuestras debilidades, de nuestros fracasos íntimos y personales, desnudarnos delante de Él, aunque ya lo estamos. Número 1. Número 2, despertar es salir o dejar
todo relajamiento en la vida del Espíritu. No es momento para relajarnos. Nunca lo ha sido, nunca lo será. En todo tiempo, en tiempos complicados y en tiempos de bonanza, nuestra vida espiritual tiene que estar trazada por una disciplina constante, contundente. No es momento de relajamiento. Número 3, despertar, como no apagar, es ser ferviente. Es ser entusiasta, es ser apasionado. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, estos condimentos sobreabundan en él o en ella de acuerdo al llamado que tiene. Uno quiere ser excelente, uno quiere ser todo lo más excelente posible. Bueno, tienen que tener estos condimentos. Cuando digo excelente no es para presumir, sino para llevar a cabo con excelencia el ministerio, el llamado, el liderazgo que el Señor les ha dado. Vuelvo a repetir, despertar. Como no apagar el espíritu, que son cosas similares, es ser ferviente, entusiasta, apasionado, disciplinado, constante, maduro, tenaz, efectivo, centrado, consagrado, temeroso de Dios, aplomado a su voluntad y porque no sufrido, y en ese sufrimiento y en esas contrariedades de la vida, llenarnos del Espíritu Santo del Señor. Es decir, estamos a punto nosotros, hermanos, de experimentar, quizás sea esta la generación de experimentar el acontecimiento más glorioso que los cristianos primitivos pretendían experimentar, que es el regreso del Señor. Y digo esto porque han transcurrido muchos siglos y nosotros estamos mucho más cerca de cuando hemos creído, y es por eso que estos condimentos en la vida del Espíritu no deberían asentarse en nosotros. No importa lo que estemos viviendo, no importa en el sentido propio de no dejarnos dominar, de no dejarnos encarcelar. Importa la vida del Espíritu. Hermanos, volver a la palabra, volver al Señor, permitir que el Espíritu Santo sea el mentor predominante en nuestra vida. En estos días hablamos acerca del tutor, del paracleto, del que nos ayuda, del que nos sostiene. Él está dentro de nosotros, Él está cohabitando dentro de nosotros. Por eso nuestras ventajas concernientes a este tiempo de gracia, a este nuevo pacto, son absolutamente mejores que las de los antiguos. Es por eso que hay una probabilidad contundente, notable, posibilidad de 100% de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el caudal para sobreponernos a toda circunstancia, para pasar de un letargo, de una muerte en cuanto a funcionamiento a la vida, en cuanto al cumplimiento de tu llamado. Hay gente que tiene que reaccionar de manera inminente, urgente. Hay gente que no puede seguir en la condición en la que está. Se le ha pasado ya casi la mitad del año y han estado allí sometidos, encarcelados, y este es el momento en el que el Señor está presto a romper en nosotros todo ese encarcelamiento, si es que nosotros, insisto, nos abrimos y somos dóciles a la vida del Espíritu Santo del Señor. Por eso la palabra nos dice, y el Señor le dice a la iglesia de Sardi que despierte, que se deje de entretener con la fama exterior y que realmente viva la vida del Espíritu tal como tiene que ser para que realmente sea genuina. Y por último, para que todo esto sea posible y de continuo en nuestra vida, porque esto no tiene que ser temporal, esto tiene que tener continuidad, Jesucristo debe ser el centro. Esto es muy obvio, pero no porque sea obvio, no es digno de recalcar y de reparar y de acentuar. El primero, Él tiene que ser el único, el más deseado, el camino. Él tiene que ser la verdad, Él tiene que ser la vida, el todo, el soberano, el Señor, el principal motivo de nuestra existencia. Nunca deberíamos olvidar su señorío, nunca deberíamos desentendernos de su señorío, porque es la principal columna para que nuestra vida espiritual esté en óptimas condiciones y por ende como conclusión inmediata nuestro proceder se lleve a cabo de la manera más aprobada de la cual Dios quiere, y dejemos de ser como Sardis, entretenidos, dejemos de estar durmiendo, dejemos de vivir de apariencia y salgamos de toda mortandad
en cuanto a propósito y en el peor de los casos en cuanto a condición espiritual. Por eso consideré pertinente esta palabra y en estos breves pensamientos el Señor nos llama, aunque esto puede sonar un tanto absurdo, sin duda no lo es, y nos llama al arrepentimiento. Y en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Hay gente que ha recibido palabra, hay gente que tiene dones, eso es indudable, es escritural. Hay gente que ha recibido ministerio, hay gente que ha recibido el llamado de atención más de una vez de parte del Señor y han oído el mensaje de los hombres y mujeres de Dios que han transitado especialmente por este púlpito. Y guárdalo y arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, ¿no? Y el Señor nos llama al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese que la ausencia de arrepentimiento nos desconecta propiamente de lo que el Señor quiere hacer. Así que estamos prestos en un marco de gracia, de amor, y estamos indudablemente con oportunidades nuevas, porque el Señor nos da oportunidades nuevas cada día a que nosotros podamos entrar nuevamente, digo entrar a modo de metáfora, en la corriente del Espíritu para que el Señor nos siga usando, nos use de una manera notable para estos tiempos donde la gente necesita un mensaje de esperanza, un mensaje contundente, el mensaje de la palabra de Dios, que es el único que puede revertir la condición de aquellos que están en oscuridad espiritual. Pero primero la iglesia, primero el liderazgo y el conjunto de la membresía de la misma tiene que estar en óptimas condiciones, ni muerto ni adormecido, sino que tiene que tener y vivir en la esencia del Espíritu Santo de Dios. Así que con estas verdades quería dejar esta palabra para un tiempo controversial, y lo digo a propósito en la repetición para que se nos grabe, que no estamos autorizados a adormecernos, que no estamos autorizados a que nos invadan las circunstancias en nuestra vida espiritual, sino que estamos autorizados a revertir nuestra conducta pasiva por una conducta agresiva en el buen sentido del término, en contra de lo planificado con las tinieblas. Y con la ayuda del Señor, indudablemente, lo vamos a llevar a cabo. Así que esta palabra la consideré pertinente para este tiempo. Así que adelante, el Señor está con nosotros, en nosotros, por nosotros y a favor de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que sea la palabra de Dios predominando fuertemente en nuestro depósito para la gloria y honra de su bendito nombre. Amén.